Me da mucho gusto recibir en esta cabina a Aurelio Nuño, ex jefe de la oficina de la presidencia con el presidente Peña Nieto, ex secretario de Educación y también coordinador de la campaña presidencial de José Antonio Meade, quien pues acaba de pasar 4 años en la Universidad de Harvard haciendo trabajo académico, trabajo de investigación. ¿Cómo estás, Aurelio? Muy bien, Pascal. Me da muchísimo gusto estar aquí. Feliz de estar aquí contigo. Muchas Creo gracias que por la estás invitación. igualito que la Por última lo vez que mismo digo. Oye, pues cuéntanos por dónde empezamos, por qué regresar a México y por qué, esto no lo dije en la introducción, por qué ser ahora candidato a diputado. Mira, Pascal, tuve la fortuna, como tú bien sabes y lo comentabas ahorita, que cuando terminaron nuestras labores en el gobierno, fui invitado por la Universidad de Harvard a hacer una estancia, estar como profesor invitado en la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard. Iba originalmente por 1 año y terminaron siendo 4, porque pues nos entendimos muy bien y fue una experiencia extraordinaria. A mí siempre me ha gustado mucho el trabajo académico, intelectual. Vengo de una familia así, mi mamá es profesora, investigadora en la UNAM, ella es antropóloga, historiadora, se dedica a temas de historia de la ciencia. Y bueno, antes yo hice mi posgrado, en fin, hay muchas cosas que siempre me han gustado de la academia y ahora fue una gran oportunidad para dar seminarios, dar clases, hacerlo en otro idioma e iniciar una propia investigación que culminará, espero, con un libro a finales de este año sobre política y educación en México y en otros países del mundo. Y fue una experiencia extraordinaria, también lo fue en lo familiar, pero al final, Pascal, mi pasión está en la acción, mi pasión está en lo político, mi pasión está en poder contribuir y participar en las definiciones y en las decisiones del país, y desde un sentido muy republicano. Entonces, para mí, tener la posibilidad, vamos a ver cómo se da en las elecciones, pero yo estoy seguro que tendremos éxito de poder llegar al Congreso y desde ahí poder contribuir a la construcción de instituciones y contribuir a al debate de la República. Para mí es un gran honor, Pascal. Oye, pero no es muy abrupto el cambio de un cubículo académico de la tranquilidad y belleza de Boston, que hay que decirlo, no se le puede negar, a la gritería de la Cámara de Diputados, los insultos, las tomas de tribuna. ¿Te ves ahí? Sin duda. ¿Sí? Claro que sí. Con muchísimas ganas, mi querido Pascal, y además muy comprometido de poder tener esta oportunidad con mi partido, con el PRI. Estoy muy agradecido con el presidente de mi partido, con Alejandro Moreno, por esta oportunidad que me ha dado. A mí me parece que el PRI, Pascal, ha tenido a lo largo de la historia dos grandes cualidades y que han sido dos grandes tradiciones de mi partido. Una ha sido la construcción de instituciones y la otra ha sido la capacidad de cambiar y de transformar y de reformar esas mismas instituciones, de actualizarlas en función de los cambios tecnológicos, geopolíticos, demográficos y de los cambios, digamos, de la planta productiva, etcétera. Déjame ponerte algunos ejemplos que creo que son fundamentales. Una institución clave que creó mi partido, el PRI, fue el lograr un gobierno civil por encima del poder militar, algo que no lograron en el resto de Sudamérica y que durante todo el siglo XX por eso pasaron de golpe de Estado en golpe de Estado. Y eso es algo fundamental, que hoy desafortunadamente en el enfoque del gobierno actual, que es un enfoque en donde no se tiene ese valor por las instituciones, al contrario, se busca destruir esas instituciones, estamos viendo cómo hay una regresión en ese aspecto. Segundo, un tema fundamental, las instituciones educativas. El PRI fue mi partido el que creó la educación pública, gratuita, que logró la cobertura universal de primaria, que logró la cobertura universal de secundaria, que logró grandes tasas de cobertura en educación media superior, que creó instituciones fundamentales como el Instituto Politécnico Nacional, después centros de investigación de gran calidad como fue el Colegio de México o el CIDE. Hoy, una vez más, algunos de ellos de manera muy injusta, bajo acoso, bajo esta idea de una destrucción institucional en lugar de crear instituciones. Sucedió también con la salud. Fue mi partido quien creó las instituciones de salud como el IMSS y como el ISSSTE, hoy también bajo asedio. Pemex,
se creó el Tratado de Libre Comercio, pero junto con ellos siempre haciendo grandes reformas, actualizando lo que sucedía. Mi país, digamos, el partido, el PRI, creó un desarrollo estabilizador durante ciertos años después de la Segunda Guerra Mundial, pero después fue el mismo partido que abrió a México al mundo y que hizo el Tratado de Libre Comercio, que después hizo reformas como la educativa, que después hizo reformas como la propia reforma energética para abrir a los mercados. Es decir, y déjame concluir con esto, esta tradición de crear instituciones y de reformar es la que yo quiero, es a la que quiero estar y pertenecer en mi partido y contribuir a la formación de instituciones y a la transformación, a la reforma para crear las instituciones que México necesita en el siglo XXI, Pascal. Ahora, en ese contexto y con esa Sí. visión, ¿te sorprende que tenga el partido tan mala imagen? Porque la tiene. Mira, es un partido que durante todos estos años ha tenido todos estos aciertos y ha sido el gran constructor de México, pero por supuesto que también todos estos años han desgastado al partido. También, sin duda, se han cometido errores, hemos cometido errores y hay que hacernos responsables de eso. Hay que dar la cara sobre eso, pero también hay que recuperar esta otra tradición. Yo te diría, si uno ve a lo largo de la historia cómo el comportamiento de los grandes partidos históricos, bueno, han tenido momentos muy arriba, otros más abajo, pero me parece que el valor de lo que el PRI ha aportado bajo esta visión de crear instituciones y de tener la capacidad también de reformarlas, es una tradición que hay que recuperar y que estoy convencido que después de la experiencia que hemos vivido, que ha sido una experiencia de destrucción institucional, no de reforma institucional, hay también una nueva valoración a ese trabajo tan importante que ha hecho el PRI. A ver, el PRI gobernó de 29 al año 2000, luego 12 años en la oposición y la ciudadanía le dio una nueva oportunidad Así al partido. es. Dado que me dices que cometieron errores, yo te preguntaría, detrás de la llegada al poder del actual gobierno, ¿hubo errores del partido? Sí, claro, como también hubo aciertos, Pascal. Mira, yo creo que, una vez más, siguiendo esta tradición de crear instituciones y de reformarlas, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue un gobierno que creó instituciones con reformas muy profundas. Detrás de las cuales tú tuviste un papel muy importante, el Pacto por México. Y que siempre estaré muy agradecido con el presidente Peña Nieto por esa oportunidad. Se construyó un pacto. Fíjate el valor de eso, Pascal. Hoy que vivimos momentos de polarización, se tuvo en aquel momento la visión, la capacidad, el talento, la prudencia de poder generar un acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Y un acuerdo para hacer transformaciones muy profundas y crear nuevas instituciones acordes con el siglo XXI, instituciones acordes con reformas previas que se habían hecho. Es decir, ¿cuáles eran las instituciones de gobierno que se requerían para gobernar en la democracia y en un país abierto al mundo y a la globalización? Que habían sido las dos grandes olas de reformas anteriores, la apertura económica de México y la democratización de México. Sin embargo, esos cambios no estaban funcionando como nos gustaría, en gran medida porque faltaban instituciones que permitieran tener un Estado eficaz en el contexto de la democracia y de una globalización y de una economía abierta. Y eso es lo que se hizo en los acuerdos del Pacto por México. Por ejemplo, en el caso de educación, se creó una institución muy importante, el Servicio Profesional Docente. Se había heredado una circunstancia, o se vivía bajo una circunstancia terrible en la educación, Pascal. Los líderes sindicales controlaban la vida profesional de los maestros, es decir, controlaban sus ingresos. Recordarás la venta y la herencia de plazas que se daba en función de ese control. Controlaban las promociones de los maestros, controlaban los cambios de escuela que son tan importantes para los docentes, y a cambio de ese control que utilizaban de manera clientelar, pedían, exigían a los docentes que se movilizaran electoralmente o que se movilizaran para la protesta. Eso inhibía la profesionalización de los maestros y por eso se generó esta institución, concluyo, el Servicio Profesional Docente, sí, que quitó esa influencia y estableció parámetros con reglas claras a través de concursos en donde los mejores ganaban su plaza, los mejores podían también ascender y tener las promociones, y eso permitía la profesionalización de los maestros y cambiar radicalmente
la relación que existía tan nociva entre el gobierno y el sindicato de docentes, Pascal. Voy a tener que hacer ahora un corte y regresamos para seguir platicando, pero quiero dejarte planteada esta pregunta. ¿Qué sientes tú que esa reforma, buena parte de esa reforma educativa, se haya echado atrás de acuerdo. en este sexenio? Estamos de vuelta en la primera emisión y está aquí en la mesa del programa Aurelio Nuño. Te preguntaba, Aurelio, ¿qué sientes tú como uno de los coordinadores de las reformas del Pacto por México y particularmente de la reforma educativa, porque luego además te tocó ser secretario de Educación y implementarla? ¿Qué sientes que partes sustanciales, yo diría, o tú me dirás si estoy equivocado, de esa reforma se echaron para atrás en este gobierno? Pues mira, Pascal, me parece que fue un error y que fue un error que ha tenido, hoy lo podemos observar ya, después de casi 6 años, que ha tenido muy malos resultados, desafortunadamente, para la educación y de manera muy específica, obviamente, para las niñas y los niños de México. A mí me parece que incluso el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, debe estar o debería estar pues decepcionado y molesto con los colaboradores que ha tenido en el sector educativo, porque los resultados son... Pero los quiere mucho, a una la pues mira, promovió como candidata al gobierno del Estado de México. No lo sé, pero cuando uno revisa los resultados, me da la impresión de que él no debería de estar muy satisfecho con ellos. Claramente, Pascal, pues tenemos y hemos tenido ideas distintas sobre cómo se hace la educación, pero independientemente de eso ha habido una incapacidad muy grande de parte de quienes han implementado distintas medidas al interior de la Secretaría de Educación Pública. Y te doy algunos datos para que, digamos, esto esté muy bien soportado, mi estimado Pascal. Mira, en primer lugar, algo de lo que se habla muy poco. Si algo se había logrado durante el siglo XX, fue una gran cobertura. Costó mucho trabajo, fueron muchos años. Recordarás con Torres Bodet el plan de los 11 años que se hizo en el gobierno del presidente López Mateos, y ese plan de 11 años era para lograr la cobertura universal de primaria. Llegó casi 20 años después, pero finalmente se logró. Y así, por primera vez, Pascal, por primera vez en la historia de México, Pascal, por primera vez, en lugar de avanzar en cobertura, hemos retrocedido. Hoy hay 1,5 millones de niñas y niñas que no están en la escuela respecto al 2018. 1,5 millones, Pascal. 500,000 en preescolar, 600,000 en primaria, 250,000 en secundaria. No, inició desde antes. Inició desde antes y se aceleró con la pandemia y no se ha corregido. Y déjame darte una de las razones por las cuales sucedió, que me parece otro error. Al haber desaparecido el programa de Progresa, que era un programa muy importante, que digamos era una siguiente generación de muchos programas que se habían hecho desde los años 90 de combate a la pobreza, que una de las claves de ese programa era que a los padres de los niños que iban a la escuela y que procuraran que los hijos sí estuvieran en la escuela, se les daba un apoyo muy importante, un apoyo que se daba siempre y cuando los niños estuvieran en la escuela, que en muchas ocasiones no iban, porque desafortunadamente bajo las condiciones muy lamentables de pobreza, los niños, las niñas y los jóvenes tenían que trabajar para apoyar a las familias. Entonces, este programa en eso fue muy eficaz. Daba un apoyo que permitía a las familias tener un ingreso económico y que los niños y las niñas y los jóvenes no tuvieran que trabajar. Al haberlo desaparecido, Pascal, muchas niñas y niños tuvieron que regresar a trabajar en lugar de estar en la escuela. Y eso empezó a suceder antes de la pandemia. Si tú ves las cifras de las coberturas educativas, empezaron a caer, repito, por primera vez en la historia, porque siempre, si quieres, insuficiente, pero se iban aumentando. Entonces, y luego eso se acelera con la pandemia y después no se recupera. ¿1,5 millones? ¿Están trabajando? ¿Qué están haciendo? No se sabe bien, pero en muchos casos así es. Están en el mercado, están trabajando en lugar de estar en la escuela, Pascal, lo cual es un drama, es terrible, es el principio. Es decir, lo primero y lo elemental que tiene que resolver un sistema educativo es su cobertura. Después, por supuesto, y que ese era el objetivo de la reforma que hicimos en 2012, de 2012 a 2018, es subir la calidad. Y déjame
ir hacia allá también. Ve la caída que se ha tenido en calidad. Ya teníamos muchos problemas, por eso era fundamental hacer la reforma educativa, pero hoy hay un retroceso también gigantesco en calidad educativa. Si vemos los resultados de la prueba PISA que hace la OCDE en todo el mundo a los niños de 15 años, hoy el retroceso en matemáticas, por ejemplo, es de más de 15 años en los resultados que tuvieron los jóvenes mexicanos. Y también lo fue en el manejo del lenguaje. ¿Es una prueba neoliberal, como dice el presidente? Yo no creo. Yo creo que es una prueba muy bien hecha, muy útil, que sirve, digamos, no da absolutamente todos los parámetros de la educación, pero sirve para medir de manera comparada cosas muy importantes. ¿Qué saben hacer los jóvenes en términos de matemáticas? ¿Qué saben y qué pueden hacer en términos de comprensión de su idioma materno? ¿Y qué pueden y qué saben hacer en ciencia? Y déjame ponerte un ejemplo concreto del drama que estamos viviendo. Sabes que te voy a tener que interrumpir. Sí, claro Tenemos que que sí. hacer un nuevo corte y regresamos. Encantado, Pascal. Platicando, volvemos. Estamos platicando con Aurelio Nuño, que nos decía que la regresión que se dio en materia educativa, en lo legislativo, pues ha tenido repercusiones y ha generado, entre otras cosas, ausentismo o deserción escolar, pero también malos resultados, y estábamos en eso. Así es, Pascal, y decíamos que en la última prueba PISA, por ejemplo, en el caso de matemáticas hay una regresión de 15 años en los resultados de los estudiantes. Pero déjame darte un dato, porque lo importante de la prueba PISA es que te permite saber qué es lo que saben y qué es lo que pueden hacer los estudiantes de todo el mundo. Y déjame darte un dato que es escalofriante. Menos del 1% de los estudiantes de 15 años en México hoy son capaces de distinguir entre un hecho y una opinión después de leer un texto. 1%. Es decir, 1%. Es decir, es una minoría los que realmente tienen la capacidad de entender profundamente un texto. Que es un aspecto básico de la comprensión de lectura, ¿no? Por supuesto, y para y la del vida. Raciocinio, ¿no? Absolutamente, y para la vida. Es decir, el no poder tener una comprensión profunda del lenguaje es una limitante para muchísimas otras cosas. Y por eso, y lo decíamos, el eje, lo más importante, en mi opinión, de la educación es que la educación es fundamental para poder ejercer la libertad, para poder tener una vida autónoma. Una educación de calidad, por supuesto, que te permite que los niños, las niñas, los jóvenes puedan llevar sus capacidades a lo más alto y que esas capacidades las puedan utilizar para tener opciones, para decidir qué carrera van a hacer, qué empleos van a tener y no lo que simplemente les tocó hacer. Por eso es tan importante para la libertad. Y cuando no se tiene un proyecto para educar para la libertad y se tienen estos resultados, pues estamos en enormes problemas. Y podemos seguir en el caso de la profesionalización docente, que es clave. La calidad de un sistema educativo, Pascal, es la calidad de sus docentes. Decíamos hace un rato, la reforma quitó el poder de los líderes sindicales, permitió la profesionalización de los maestros a través de concursos, de evaluaciones, que contrataba a los mejores, promovía a los mejores, les pagaba más. Y hoy estamos frente a un escenario en donde se ha regresado ese control de la vida profesional de los docentes a los líderes sindicales para que puedan hacer movilización electoral o de la protesta. Y otra vez los maestros están enfrentando un enorme problema para desarrollar su vida profesional. No solamente por ese control político del sindicato, sino que, por ejemplo, ha habido una caída en los salarios reales de los docentes porque el aumento de la inflación ha sido más grande que el aumento de los salarios. Ha habido una caída cuando en 2018 dejamos 1.200 millones de presupuesto para la formación continua de los docentes. Hoy es menos de 90 millones. Ve la caída, de 1.200 a 90 millones. Con las escuelas normales, igualmente había un presupuesto cercano a 1.300 millones. Hoy se ha caído igual a 90 millones. Por el otro lado, ya tampoco permiten que otros universitarios, no solo los normalistas, sino otros universitarios y profesionistas puedan concursar y ser maestros, lo cual es muy grave porque eso había dado mucha pluralidad. Personas que venían de distintas carreras como pedagogía, como matemáticas, literatura, pero que tenían una vocación por la enseñanza, también podían ser maestros y compartían junto con los normalistas, los mejores, que pudieran ser maestros y había una gran pluralidad. Bueno, hoy también todo eso está derrumbado, Pascal. Y podemos seguir, si nos vamos a los nuevos planes de estudio y a los nuevos libros, pues como lo han reportado todos los especialistas, se quitaron
gran parte de contenidos fundamentales. Además son libros muy mal hechos, con muchísimos errores, y que pareciera que lo que se está buscando es una educación no para la libertad, no para la creatividad, sino una educación para el control. Y me parece que ahí es donde hay dos visiones encontradas. Una visión que busca educar para la libertad y para la creatividad. Ese era el subtítulo del nuevo modelo educativo que hicimos en nosotros. Y por el otro lado, esta visión, que es una visión que busca el control, pero que además ha fallado mucho. Yo por eso te insisto, yo pienso que el presidente de la República, el licenciado López Obrador, debe estar decepcionado con los resultados que le han entregado sus colaboradores en materia educativa. Déjame hacerte una última pregunta en esta primera plática, que espero que sean varias. Encantado. Un tema que ha flotado todo este sexenio y creo que nunca se ha respondido con claridad es, ¿hubo un pacto entre el presidente Peña Nieto y el hoy presidente López Obrador? ¿Un pacto que se desarrolló durante la campaña electoral? ¿Existió? No, por supuesto que no, Pascal. Por supuesto que no. Mira, hay que aceptar las cosas como son. Y esa es una de las virtudes de la democracia. En la democracia se pierde o se gana. Ve el resultado. El licenciado López Obrador ganó de manera contundente esa elección. Pensar que hay un pacto es pensar que las instituciones electorales del país no funcionan. Que los ciudadanos, que son los que durante años, afortunadamente gracias a esa reforma, son los que cuidan las casillas, los que cuentan los votos, se prestaron a algún tipo de acuerdo o a un tipo de fraude. Entonces a mí me parece, esas teorías de la conspiración siempre son muy atractivas, pero tú dime, es decir, el licenciado López Obrador arrasó, punto. Esa es la democracia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no, somos proyectos distintos, pero esa es la democracia y esa es la virtud de la democracia. Y por eso, Pascal, y déjame regresar por donde empecé, es tan importante la construcción de instituciones. Las instituciones electorales y peligrosa la destrucción de instituciones. A eso voy. Sí. Esas instituciones electorales se construyeron, en primer lugar, por la demanda de los grupos organizados, estudiantes, trabajadores, campesinos, por la oposición, pero también por el PRI. Acuérdate de don Jesús Reyes Heroles. La visión que tuvo, fue el primero que abrió el sistema, legalizó al Partido Comunista, hizo la primer reforma electoral para que hubiera competencia. Y el PRI siempre estuvo en esas reformas electorales y el PRI ha respetado los resultados, ahí está. Ha respetado los resultados electorales y por eso, y concluyo, sí es muy peligroso estar viendo otra vez no la lógica de construir instituciones, de reformarlas y mejorarlas, sino la lógica de destruirlas. Destruir instituciones educativas, destruir instituciones fundamentales para los equilibrios de poder, como el poder judicial o el caso electoral, es tan peligroso, Pascal. Aurelio, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti. Es Aurelio Nuño, ex jefe de la oficina de la presidencia, secretario de Educación, ex coordinador de la campaña de José Antonio Meade en el 2018 y próximo, porque así va a ser, próximo diputado federal. Muchas gracias, Pascal. Gracias Aurelio.